Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a nuestra charla de todos los miércoles con el tema del coaching o entrenamiento profesional para abogados con programación neurolingüística específicamente orientado, como ya sabemos, a las habilidades de comunicación de calidad en el contexto entonces jurídico. Mi nombre, recuerden, Mauricio González Ruiz, coach con programación neurolingüística y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bien, hemos estado hablando entonces de la inteligencia emocional, y hace 8 días iniciamos, muy buenas tardes, y gracias por ese like, con el tema de la inteligencia social, es decir, la manera de comunicarme con otras personas con calidad. Y este concepto de calidad involucra, tiene aparejados, implica, impone, si lo queremos ver de esa manera, varios elementos para que sea justamente de calidad. Hace 8 días iniciamos a hablar de el autoconocimiento para abogados y hacía como coach varias preguntas. Está en el video eh, correspondiente aquí en mi cuenta de Facebook, lo pueden revisar una vez más, 30 minutos también, e inclusive también en mi canal de YouTube. Y hacíamos preguntas para caer en cuenta, para reflexionar, para sensibilizarnos sobre lo que sabemos de nosotros mismos. Y además, buenas noches, Tony, muchas gracias. Además, hablamos de la autorregulación y hoy vamos a hablar de la autogestión, que es la tercera eh, parte que complementa dentro de las 5 que en general el tema de la comunicación de calidad. Entonces vamos a hablar de la autogestión. ¿Qué es la gestión? Auto, bueno, ya sabemos que es por sí mismo, y gestión es la manera como yo desarrollo mi día a día. Muchas gracias, Tony, nuevamente. Esta forma en que nosotros permanentemente estamos siendo conscientes, una vez más, hemisferio cerebral izquierdo, estamos siendo entonces conscientes de las creencias, de los sentimientos, pensamientos, las palabras y en consecuencia de nuestras acciones en relación con el objetivo específico que estemos intentando o pretendiendo conseguir. Y el pensamiento estratégico, que es la última lección, por llamarlo de alguna forma, de este conocimiento, que es la inteligencia social o comunicación con los demás, nos está sugiriendo, esto es totalmente voluntario por supuesto, y si lo que uno quiere es causar impacto, pero un impacto que sea real, un impacto que sea consistente, un impacto que sea que venga encadenado, que venga unido, que implique que mis objetivos, mis estrategias, mis emociones, mis palabras, la velocidad, etcétera, mis habilidades y demás estén en armonía unas con otras y en consecuencia elevar esa posibilidad de conseguir ese objetivo anhelado, el que sea, es totalmente libre. ¿Cuál es entonces, como coach pregunto, en desarrollo de este tema de la autogestión como abogado o como colaborador de la justicia? ¿Qué es lo que te mueve como abogado para desarrollar esa labor y no otra? ¿Qué hay detrás en tu motivación, en tus creencias, en tus habilidades, en tus objetivos y en tu habilidad para poner en práctica lo que se necesita efectivamente para ser abogado? Vamos hoy a tomar un ejemplo o un caso real que está ocurriendo aquí en Colombia, en especial en Bogotá. Y es, como ya sabemos, el homicidio, que ese fue el resultado final, de la niña Juliana Zamboni.
niña de 7 años que resultó muerta entonces por la acción de una persona, aparentemente un sociópata, según se dice, y que además de torturarla y por supuesto secuestrarla, pues la asesinó y la accedió carnalmente. Bien, ¿qué primera emoción, atención a mi pregunta, qué primera emoción surge en tu cerebro, en tu mente, en tu pensamiento respecto de el mundo de la justicia en general y además, perdón, en la forma, lo que se ha venido conociendo día a día? Estamos entonces hoy hablando de autogestión. Es tan importante como persona, como abogado o colaborador de la justicia, que si yo me dedico a esta actividad de manera voluntaria, suponemos eso, de entrada. Buenas noches, Mayra, qué gusto. Estamos hablando de autogestión como abogados o colaboradores de la justicia. Muchas gracias por ese like. ¿Cuál es la conducta congruente de un abogado? Se ha conocido en este caso que un hermano de este señor, Rafael Uribe Noguera, pues es abogado. De manera que, y las actuaciones que él, de acuerdo a lo que se conoce en los medios de comunicación, la manera como él actuó o se supone o se presume o ha aparecido por las evidencias o los hechos, etcétera, que han rodeado todo este penoso caso. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es muchas gracias, Mayra, por el saludo. ¿Cuál es la emoción, la idea que surge en tu cerebro, en tu pensamiento, preguntaba, respecto de cómo un abogado debe conducirse o debería conducirse cuando se presenta un caso tan doloroso y tan tremendo como este del que estamos hablando? Pues aprovechamos ese hecho para hacer la pregunta como coach: ¿cuál sería de manera sana y apropiada, entendiendo el rol específico que caracteriza, que tiene o debería caracterizar a un abogado, más que tiene, cómo en tu imaginario, en tus ideas, en tu formación, en tu sentido común entonces, aparece, cómo traduces, cómo lees ese hecho y cómo se supone que un abogado debería conducirse? Autogestión como abogado. Mi primera impresión es que debería haber siempre, en la mayoría de los casos, porque pues no estamos exentos de un momento pues inadecuado, de desequilibrio, de tristeza, de ira, de ansiedad, etcétera, todo lo que estas sociedades de corte capitalista por experiencia nos influyen en nuestra mentalidad. ¿Cómo debería entonces el abogado o el colaborador de la justicia entonces afina, actualiza, reevalúa el concepto que tienes de justicia? ¿Qué busca la justicia? ¿Y cómo debería un abogado o un colaborador de la justicia, e inclusive las personas que sin ser abogados o colaboradores de la justicia, pues ven lo que ocurre, ven lo que sus congéneres, sus conciudadanos, y notan, ven y observan todos los días cómo la justicia se comporta, cómo reacciona, cómo maneja este tipo de casos? Y pregunta es si esa conducta es apropiada para un abogado, en el caso del hermano de este señor Rafael Uribe Noguera, y además, ¿cómo estás tú interpretando cómo se ha conducido esa investigación desde la policía, desde el abogado defensor de la defensoría, desde los testigos, desde el juez, desde los comunicadores que reseñan la noticia, y lo que lees en los periódicos, las palabras que utilizan, o en las redes sociales inclusive, cómo las personas reaccionan, los que no son abogados pero tienen todo el derecho por supuesto de opinar, y quienes sí lo son, cómo interactúan entre sí? Estaba escuchando hace un rato un audio de una emisora virtual acá en Colombia, que se llama Ámbito Jurídico, me parece que se llama la emisora, y estaban tratando justamente el caso del señor que está en la cárcel en este momento, detenido por ese hecho, y lo que opina un psicólogo y un abogado sobre la imputación que se hizo de feminicidio, y o que debió haber sido
si debió, es la pregunta, haber sido más bien un homicidio agravado. Bien, pero al margen de eso, mi pregunta y el tema nuestro es autogestión como abogado. Entonces es importante que lo que yo digo, que lo que yo afirmo, que ha debido ser de manera voluntaria por elección libre en las democracias y en este siglo XXI, pues yo debo parecer, además de ser, de tener el título, la función, el cargo, si soy juez o soy administrador de justicia, servidor público, y si soy abogado defensor, cuál es la conducta que debería idealmente, o por lo menos lo más parecido a ese rol como abogado, mostrar en privado o en público. Esto no se trata de actuar porque sí, de mostrar la conducta en la calle que yo no soy, pero me llama la atención algo. Muchas veces uno escucha conversaciones entre abogados o personas vinculadas a la justicia, en este caso, y uno nota cómo son como muy laxos en el hablar y el tema, las palabras, el tipo de palabras muchas veces subidas de tono, muchas veces otras pues uno las interpreta de acuerdo a su nivel sociocultural, por supuesto, pero es objeto para mí de análisis de cómo una persona que se dedica a esos roles de justicia, cómo habla y cómo opina de hechos, de personas, de amistades, de situaciones, de etcétera, del deporte inclusive, y muchas veces muestran una conducta y un lenguaje que dice uno, bueno, pues sabe uno que se desempeñan como tal cosa o tal otra, ejemplo abogados, pero su manera de hablar, los temas a los que se refieren, dejan mucho que desear. ¿Por qué razón lo digo? Porque se supone que en el centro, para mí, y este programa tiene ese objetivo además, hacer congruente el rol con mi conducta, que sea genuino y sincero, honesto y por convicción, no solo por conveniencia, que evidentemente es una, digamos, estrategia, mostrar lo que me conviene, pero mucho mejor cuando es real, genuino. Yo no puedo decir me dedico con vocación a ayudar a la administración de justicia desde cualquier rol, pero que mi conducta sea una conducta evasora de obligaciones, de impuestos, que no cumpla con las normas de tránsito, que no preserve el medio ambiente, que tenga pareja y entonces no cumpla con esa palabra empeñada de ser fiel a esa persona con quien sostengo, se supone que las relaciones son de dos, no es de uno solo, una relación de pareja. Todas esas son normas. ¿Cómo es posible, pregunto yo, y pregunta de coach, cómo manejas tu vida en el cumplimiento de las normas como ciudadano, como padre, como madre, como esposa, inclusive como abogado en tu trabajo? Como ciudadano eres solidario, cumples con las normas. Cuando tienes ocasión de ir a sitios públicos, respetas el turno, lo que se conoce como filas o colas, y no intentas sobrepasarte a otra persona sin que eso sea dable, justificado, respetuoso. Dirán muchas personas, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues un abogado o una abogada profesional o un colaborador o colaboradora de la justicia, colaboradora, perdón, de la justicia, procura que su conducta, sus creencias estén totalmente en congruencia y en coherencia con esa vocación que se supone que es el mundo de la justicia desde cualquier rol que se cumpla: policía, juez, fiscal, procurador, representante de víctimas, etcétera. No tiene que ver el rol. Lo que sí tiene que ver es que si mis creencias, mi conducta son acordes con esa función para la cual estoy, una vez más, libre y voluntariamente, y he decidido desempeñar. Entonces, autogestión tiene que ver con la identidad como persona de manera integral en las 6 áreas que hemos mencionado ya varias veces, pero que hoy recordamos: cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y por supuesto el tema económico. No es solo ser sino parecer, decía hace un rato. Hay un principio en programación neurolingüística y coaching que dice como estrategia lo siguiente: una idea de éxito
un patrón mental, una creencia que debe estar inserta en la personalidad de quien se dedica a las labores jurídicas por obvias razones, por lo que acabo de indicar, y dice así: me comporto como me convenga para obtener lo que me conviene. Es un principio de estrategia magnífico, pero yo anoto que corresponda con lo que genuinamente la persona que funge como lo que sea, en el rol de la justicia, en el tema de la justicia, pues está dedicado a hacer. Imagínense ustedes un juez que negocie su carro, su vehículo personal, y ese vehículo tenga lo que se conoce en el mundo jurídico como vicios ocultos. Y por supuesto que el juez lo sepa, o el servidor público, o cualquiera que sea lo sepa. Y aún así logra engañar a su posible cliente y finalmente hace efectiva esa venta. Me pregunto yo si eso es una conducta aceptable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y por supuesto desde el punto de vista jurídico, que obviamente la respuesta es no. Como siendo un juez, estando administrando justicia, estando mostrando que a nombre de la sociedad, pagado por la misma sociedad, así la nómina esté a cargo del Estado, es digno o no digno de la confianza que una persona que censura, que juzga la conducta de otros, en la propia demuestre o muestre, sea en público o sea en privado, una cierta diferencia estructural respecto de su conducta por debajo de la mesa. Una vez más, pregunto, ¿cómo está tu conducta en todos los roles que desempeñes si te dedicas al mundo judicial, jurídico, y si eso corresponde con el ideal de hacer justicia? ¿Cuál es la primera pregunta como coach? La primera, gracias desde Nicaragua, Mayra, qué gusto además. ¿Qué sería lo que tú inicialmente en tu emoción, qué te contestarías a ti mismo sobre la primera idea que te viene sobre qué es la justicia y para qué existe la justicia? Una vez más, hemos hecho esta pregunta varias veces, pero llegamos aquí a este punto y cobra validez justamente por el tema del que estamos hablando, autogestión. Entonces, ¿cómo preparas tus casos? Son terceros los que se van a ver afectados por tu trabajo si eres investigador criminalístico, si eres abogado de la fiscalía, es decir, acusador, o del Estado en cualquier jurisdicción, o si eres perito y vas a presentar un informe científico, técnico, con qué profesionalismo, disciplina, gusto y corrección, precisión, de acuerdo a tu rol, juez, abogado, los que ya hemos mencionado, y cómo eso corresponde a tu identidad como tal y el resultado que has obtenido. Y pregunto nuevamente, ¿te contratarías a ti mismo? ¿Confiarías en ti mismo si fueras tú la persona que está del otro lado y que por tu acción, la que sea en el mundo judicial, puedes tener un efecto en tu economía, en tu libertad, en tu salud mental, etcétera, etcétera? Es una pregunta fundamental, no de poca monta, de mucha monta. En las universidades se enseñan las materias típicas de la carrera de Derecho. En las escuelas de criminalística se enseñan las materias, evidentemente, que corresponden a ese programa académico. Pero mi pregunta es si únicamente es importante el tema académico y por qué dejamos de lado el otro tema, el tema emocional, el tema del gusto, de la habilidad, del profesionalismo, de la disciplina, de divertirse en términos de disfrutar de lo que hago, no por imposición, sino voluntariamente. Se supone que quienes ejercemos todos este tipo de roles, los hemos hecho y los hemos escogido de manera voluntaria. Mi pregunta es, ese resultado que tú has dado, ¿cómo lo calificas? En términos de cómo es el rol de cada uno y qué es lo que ha ocurrido cuando has podido ser testigo directo o indirecto, la mayoría de las veces muy seguramente. ¿Qué opinas de la justicia en general? Es mi pregunta. Y de tú, ¿cómo te calificas a ti mismo o a ti misma en el rol que ubicas o que cumples en este momento como servidor público o como
parte en un proceso de alguna manera, parte interviniente, ¿cómo te calificas a ti mismo de 1 a 10? ¿Qué podrías entonces mejorar si hay algo por mejorar? Probablemente sí, todos tenemos esa seguramente realidad, esa particularidad. ¿Y qué estás haciendo para que eso cada vez, eso que hace falta cada vez, el margen, el rango sea cada vez menor? ¿Te gusta lo que haces? Y si te gusta lo que haces, ¿te interesa hacerlo bien? ¿Por qué? Para ti y más importante, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que tienes al hacer lo que haces de la manera como lo haces? Cuando vas a descansar en la noche o cuando sea el momento indicado, ¿qué te dice tu emoción, tu nivel de satisfacción al respecto del cumplimiento del deber, de la confianza que si tú que te conoces perfectamente a ti mismo, creería por ser adulto, maduro y funcional sanamente, adecuadamente, profesionalmente, cuál es la idea, el rango, perdón, de satisfacción, de confianza que una persona como tú, si no fueras, pero como te conoces a ti mismo, podrías entender, percibir y evidenciar con esa conducta específica tuya respecto a ti mismo. Es un ejercicio importantísimo porque nos va diciendo si todo eso que yo digo, si todo eso que yo hago corresponde a el rol que yo esté ejecutando. ¿Qué ocurre con tu atuendo? En todo momento. ¿Cómo interactúas con las personas que necesitan? Con tus clientes si eres abogado litigante, con la persona que ha formulado una denuncia o una demanda en la jurisdicción si eres servidor público, cómo tú interactúas con esa persona. Como usuario, ellos de justicia y tú como prestador o prestadora, o también como usuario si eres abogado litigante. ¿Cómo interactúas en los despachos judiciales? Con los secretarios, con el juez, con los colegas que coinciden en la visita o ojeada, si lo podemos mencionar así, de un expediente, de una investigación, de una carpeta. ¿Cómo tú contestas preguntas, consultas de esas personas? Esto es un tema dialéctico en la justicia aquí y seguramente en todo país que se precie de ser democrático. Hay un principio que es el del respeto y el de la lealtad, que es evidente. La justicia no puede ni promover, ni mucho menos tolerar faltas de respeto personales. No es un enfrentamiento de carácter personal, es un ejercicio dialéctico de mostrar posiciones argumentadas, controvertidas la mayoría de las veces, con respeto. Es un ejercicio intelectual de comunicación, no es un enfrentamiento que aparente ser civilizado para que fuera de los estrados judiciales o de las audiencias públicas estemos chocando, nos estemos amenazando, nos estemos asustando, nos estemos humillando de muchas maneras. No es posible eso. Nosotros tenemos la obligación como seres humanos, como servidores públicos, con el compromiso y la confianza, los que lo son, yo no lo soy, pero digo somos, pues porque me considero parte de el sistema, en todo caso, como en este caso, como usuario, como servidor, más bien como observador incluso. Mi pregunta es entonces, ¿cómo está mi conducta respecto a ese compromiso que yo adquiero desde cualquier lado para cumplir con mi rol? Esa es mi pregunta y ojalá la respuesta sea: cumplo con las normas éticas, las normas morales y por supuesto eso debería estar fuera inclusive de cualquier consideración, pero hagámoslo desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo está mi conducta en respeto absoluto? ¿Cómo está, como decía hace un rato, mi atuendo? Yo no estoy diciendo que tenemos que actuar como si no fuéramos nosotros, pero para nada. Recuerda el tema de las tendencias de personalidad, que es de una importancia muy grande, pero hay momentos en que hay que ser muy formal y debería esto ser muy voluntario. Hay momentos en que hay que entender el mapa mental de los demás y cómo está mi reacción como ser humano controlado adulto con el objetivo del que me imponga ahí sí el rol específico que estoy utilizando y cómo reacciono y guardo la compostura controlando todos mis
todas mis emociones, todas mis respuestas, esté bravo o no, esté enfermo o no, esté triste o no, no sepa qué hacer o no. Debe haber una preparación. El profesional o la profesional que se dedique a estas lides tiene que contar en su conducta necesariamente, si quiere destacarse y ser un profesional de verdad, con la habilidad de controlar sus emociones y por supuesto de pensar estratégicamente. Como siempre, recuerden, ustedes pueden aquí opinar, pueden proponer algún tema, pueden consultar y en la medida de lo posible pues haremos las consideraciones que tengamos a bien hacer con base en todo lo que hemos dicho. De esto se trata de hacer una sensibilización al respecto. ¿Cómo está entonces el concepto tuyo o qué tú crees que piensan las personas que interactúan contigo? Cuando vas a los despachos judiciales, ¿qué piensan las personas que interactúan contigo? ¿Y cómo lo sabes? Precisamente por el rostro, el lenguaje, la amabilidad o no, el compromiso o no, el cumplimiento o no, etcétera. De manera que es un indicador importante. Solamente atención a esta consideración. Tienes una única oportunidad para alcanzar a dar una impresión correcta. Mi pregunta es, ¿cómo estratégicamente estás utilizando esas oportunidades? Estamos hablando de gestión, autogestión de las emociones, como abogado o servidor público o colaborador de la justicia. ¿Cómo estás tú mostrando tu conducta coherente, congruente con el rol específico que estás cumpliendo? Escuchaba yo en un audio hace unos días cómo un abogado hablaba de esta forma y hablaba de la captura. Se dice captura porque se escribe con P. Hablaba de la resolución, no de la resolución, de la constitución, no de la constitución. Atención, ¿qué indica eso? Calidad de comunicación, que es el objetivo básico, final de este tipo de charlas de sensibilización en habilidades de comunicación, implican que yo pronuncie las palabras adecuadas y que sepa en qué contextos utilizarlo. Eso también es autogestión. ¿Cómo gestiono yo eso? Bueno, no todo el mundo tendrá la habilidad de hablar fluidamente, elocuentemente, ser un muy buen expositor, un buen orador, pero es una habilidad que se puede aprender. Mi sugerencia es lea mucho, o bueno, mucho no, lea suficiente, adquiere vocabulario, pronuncie las palabras completas de manera clara, vocalizando cada sílaba y con el lenguaje apropiado. Si yo voy a decir como fiscal, por ejemplo, que una persona es responsable, yo debo decir algo como esto, es mi sugerencia. Señor juez, usted llegará a la convicción, de acuerdo a mi argumento, que el señor tal o la señora tal sí es responsable. Yo no puedo decir, pues es que para la fiscalía no hay total seguridad en la responsabilidad de esta persona, porque este movimiento es incongruente con una afirmación. En momentos dramáticos debo dramatizar, no sobreactuarme para nada, pero tampoco quedarme corto en la comunicación de esa emoción y la energía y la influencia mental que ofrece en el cerebro de los demás, sea en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, en una cuando las pruebas se busca la confesión anticipada en el ámbito civil, cuando quiero desacreditar con justa razón, no se trata de hacer, de engañar, de manipular cerebros, se cae, no está dentro del marco del programa de capacitación profesional, ética, moral y jurídica, el intentar influir en la conducta de los demás de manera abusiva, de manera maquillada, pero para nada. Se trata de hacer justicia y tú, si actúas en el ámbito de la justicia, tienes necesariamente, disculpa la palabra, que creer en la justicia y en tu trabajo y en tu capacidad como colaborador de la justicia. Son temas, no sé, en las universidades, en la mía, se habló muchas veces de esto, de ética, de deontología jurídica inclusive, pero una materia o dos materias en 10 semestres no es mucho y eso le indica a uno en qué nivel de importancia
los centros de formación, técnicos o profesionales, están en el tema de formación genuina, real, profesional de abogados con vocación. Abogados hay muchos, pero mi pregunta es si tienen esa vocación real. Mi pregunta entonces es, y es obvia, ¿qué piensas de los abogados? ¿Qué piensan de los peritos de los institutos de medicina legal, de los psiquiatras forenses, los médicos forenses, los psicólogos forenses? ¿Qué piensas de los policías? Y tú que haces lo que haces y si eres abogado, ¿qué opinión tienes de los abogados? ¿Qué opinión tienes de los jueces? ¿A quién le crees y en quién no confías mucho? ¿Cómo te gustaría que fuera la administración de justicia en términos de autogestión en este caso? ¿Y cómo tú puedes aportar de manera clara, decidida, valiente, pero con mucho respeto para que ese nivel que quieres lograr en la administración de justicia pues comience poco a poco? Es un cambio cultural, es obvio, y estos cambios culturales son de largo plazo. Yo no pretendo que con 4, 5, 6, 10, 15, 20 charlas con estos temas pues el problema se solucione. El que se tiene que convencer no soy yo. Yo creo estar convencido de qué quiero como ideal de la justicia. Por supuesto, si hay un mejor criterio, magnífico. Estoy dispuesto a analizarlo, a interpretarlo y a ajustarlo. Pero por ahora creo que es muy bueno, muy apropiado para un abogado o un colaborador de la justicia que su conducta sea una conducta sin reproche en la mayoría de aspectos de su vida. Nadie es perfecto, pero sí tenemos la obligación entonces de dar el ejemplo para que ese elemento común que está en el centro, que tiene y debe estar, o es más apropiado que esté en el centro, que es la dignidad de las personas, mi ejemplo honre ese objetivo y esa suposición, ese fundamento que es el respeto por la dignidad de las demás personas. Eso está fuera de discusión. Por eso preparar con mentiras a un testigo para que mienta no es de un abogado profesional, genuino, inteligente emocionalmente y mucho menos un adulto maduro y funcional. Ese no es el objetivo de la justicia. La justicia no puede éticamente amparar ese tipo de conductas. Por eso se llama falso testimonio, por ejemplo. Y el abogado que así actúe, sea abogado litigante o sea del Estado, que también es un litigante pagado por el Estado, tampoco, y se arriesgan a que sean investigados y sancionados disciplinaria y por supuesto penalmente en el caso en que por supuesto se demuestre una conducta como esa. No es posible que existan abogados sin vocación, no es posible, y eso se nota en cómo hablas, de qué hablas, cómo te vistes es muy importante. Eso muestra respeto por ti mismo y por los demás. No estoy diciendo que no puedo usar mi criterio personal, mi libertad de expresar adecuadamente mi personalidad a través de la forma de vestir, pero imagínense ustedes un abogado en pantuflas, con jeans rotos y con el cabello largo, con mochilas que digan viva la marihuana. Pues no me parece, porque bueno, si tiene la dosis, eso ya es otra cosa. O que utilicen palabras de grueso calibre al referirse a una persona, a una situación o a una opinión, o a un razonamiento. Pero eso no es únicamente cuando trabaje, cuando esté en una audiencia pública o en una audiencia fuera de los tribunales. No es eso, no se trata de actuar porque sí. ¿Por qué pregunta el coach? Hay una manera tan diferente de hablar en el tipo de lenguaje que se utiliza, quiero decir, en las audiencias, formales o no, y fuera. ¿Por qué hay una diferencia de criterios? Si es la misma personalidad, significa que estoy actuando ¿en dónde? En los estrados, sí soy yo, y fuera de ellos soy otra persona y tengo mucha más libertad de actuar. Pues sí, la respuesta es sí, porque a nadie, digamos, le cae la ley por decir una mala palabra. Depende de a quién se la diga y en qué momento, y con qué intenciones, y qué efectos cause. Pero, ¿por qué en los estrados judiciales soy una persona y mi comportamiento es distinto si mi mapa mental es igual? ¿No debería ser igual? Eso es como escuchar
a las personas en entrevistas en televisión, pero escucharlos hablar fuera y entre amigos, entre comillas. Y nota uno que eso que son allá no corresponde con lo que se está escuchando fuera. Mi pregunta es, ¿eso es identidad? ¿Eso es coherencia? ¿Eso es congruencia? Y se nos olvida mucho que no solamente hay que ser, sino parecer, sino que además mi conducta tiene necesariamente, autogestión es el tema de hoy, que reflejar eso en lo que yo creo. Si yo creo en la justicia y la justicia es respeto, orden, garantía de derechos, ¿por qué por fuera me tomo la libertad de insultar a los demás, de menospreciar a los demás, mostrando en sociedades como estas, marcadamente machistas, las iberoamericanas o latinoamericanas, un desprecio absoluto, bueno, en términos generales, no quiero ser extremista, por la mujer? Las charlas frente a este tipo de personas, el lenguaje que uno escucha cuando se refieren a las personas de la comunidad LGBTI, por ejemplo, a las personas afrodescendientes, por ejemplo, a las personas indígenas, por ejemplo, y dice uno, pero por Dios, y se sabe que son abogados o jueces o lo que sea, policías, y con un lenguaje que deja mucho que desear, y por supuesto, pues hay libertad, pero apropiado eso, profesionalismo no muestra. Identidad no muestra, vocación no muestra. Muestra es otra cosa. Y por supuesto eso empieza a generar desconfianza. Y en los negocios, como en las relaciones interpersonales, como en la justicia, un elemento básico es la confianza, la de verdad, no la aparente, no la maquillada, no la que pretende mostrar o hacer aparecer como verdad lo que en realidad no lo es. ¿Confías en la justicia? ¿Y tú actúas atendiendo a los criterios que orientan la justicia en general? ¿Pagas salarios justos, en el momento justo, en el monto justo? ¿Informas tus ingresos de manera justa y apropiada? ¿Ofreces acuerdos conciliatorios que se puedan cumplir y no para imponer cargas injustas a otra persona como una especie de aprovechemos la situación? No sé. ¿Cobras por asesorar? No es ético y desdibuja la vocación del abogado. Bueno, siendo ya nos pasamos unos minutos, pero pues el tema es bien interesante. Solo me queda darle las gracias a las personas que estuvieron hoy en esta transmisión en habilidades de comunicación, coaching para abogados, entrenamiento en habilidades de comunicación de calidad con el tema de la autogestión. En 8 días, de 6:15 una vez más a 6:45, 30 minutos, seguiremos hablando de este muy importante tema. Recuerden, si quieren socializar este video, magnífico, mucho mejor, nos ayudan a multiplicar esta sensibilización, que es lo único que en realidad busca, y aquí estoy pendiente de sus opiniones, de sus preguntas, de sus propuestas de temas. Que acaben de pasar un excelente día. Muchas gracias.